Corresponsales en línea, hasta las 12, transmitiendo desde el planeta. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable. Es muy difícil ser un biógrafo independiente de la Revolución Cubana. El periodista californiano John Lee Anderson lo es. Su libro El Che Guevara, una vida revolucionaria, es considerado la mejor biografía que se ha escrito sobre el guerrillero argentino. Para escribirlo, John se radicó en Cuba entre 1992 y 1995 con su esposa, sus 3 hijos, y logró un hallazgo histórico. Gracias a una entrevista que hizo para esa biografía, consiguió ubicar dónde estaban los restos de Che Guevara en Bolivia. Periodista del New Yorker desde 1998, es uno de los mejores de su generación. Hoy está con nosotros desde New York, cuando está escribiendo la biografía del comandante Fidel Castro. Buenos días, John, soy María Laura Viñolo desde París. Es una alegría para nosotros que estés en Corresponsales en Línea. María Laura, oye, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, encantado de volver a escucharte. Contanos, ¿cómo será para vos la Cuba después de Fidel y cuál es el verdadero Fidel para vos? Vaya, preguntas grandes. Pues mira, Cuba después de Fidel, claro, por supuesto que no será lo mismo. Ha sido el patriarca de la revolución y más allá de su enfermedad y su condición de anciano que todos presenciamos en los últimos 10 años y el poder, digamos, heredado por su hermano menor, Raúl, la figura de Fidel seguía flotando en el ambiente como un poco el Quijote, ¿no? El líder, el padre fundacional de la revolución cubana y también de la izquierda en América Latina. Hasta cierto punto, uno de los grandes iconos de la última mitad del siglo XX, que seguía, a pesar de todo, vivo, ¿no? A pesar de los cambios, el reciente eclipse de la izquierda, que todavía es una historia que está por terminarse y muere paradójicamente en el vacío político actual en que surge un Trump como presidente norteamericana y hay una beta de reacción política populista que va por el mundo, ¿no? Entonces, su muerte es muy potente con el simbolismo de lo que fue en vida, lo que intentó hacer y lo que ha quedado en jaque. Cuba, por supuesto, había una preparación del público cubano a que el Fidel realmente era un mortal y que iba a morir. O sea, empezaron a publicar fotos de él luciendo obviamente anciano y demacrado. Le vimos en algunas apariciones en público en donde francamente se veía bastante frágil. Y yo creo que era un esfuerzo consciente del gobierno justamente para alistar los cubanos para este día, porque en su virilidad, en sus momentos mozos, y yo siempre pensé que si moría Fidel de un día para otro, causaría un follón, un caos, un cataclismo en Cuba imprescindible, porque realmente, a pesar de que dicen que no hay un culto por su personalidad, por supuesto que lo hay. De todos modos, yo creo que Cuba hoy entiende que el momento de la mitología en que han vivido envueltos desde hace casi 60 años se desvanece, ¿no? Se desvanece, ya no está. Se convierte en un país más como los demás, en que la economía es el discurso de todos los días y no, digamos, el más allá. Fidel dio a Cuba ese componente sobrenatural y ya no va a estar. Y
Y de ahora en adelante la cosa va a ser interesante, por decirlo así, pero también muy difícil. Vamos a ver cómo lo manejan. Raúl es bastante capaz, se ha demostrado, pero la coyuntura lo tiene color de hormiga, ¿no? Con Trump y demás. Sí, claro. ¿Qué fue la otra pregunta? Soy Cristina Vega desde Brasil. Y usted es uno de los grandes biógrafos de Ernesto Che Guevara. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre Fidel y Che? ¿Y cómo era la relación entre ambos? ¿Hasta dónde llega el mito y hasta dónde la realidad sobre el vínculo entre Castro y Guevara? Bueno, primero, el Che era místico, era un místico y poco político y poco táctico. Era un místico y hasta cierto punto visionario y estratega de la noción de la revolución mundial, ¿no? Y encontró en Fidel un hombre de habilidad práctico, gran carisma personal y de liderazgo, que un poco le dio cobija y manera de lanzarse. O sea, no hubiera existido un Che Guevara como lo conocemos si no hubiera existido un Fidel que le cobijaba. Entonces eran aliados prácticos y filosóficos en un momento en que se prestó, en el mundo en que se prestó a esas posibilidades revolucionarias, ¿no? Y, o sea que yo diría que esos son los rasgos fundamentales de diferencia entre ellos. Su afinidad venía un poco de esta visión de cambiar la historia, de percibir una grieta en el tiempo que los hacía posible lanzarse, y también una concepción propia de sus vidas como vidas heroicas. Ellos ambos compartían una condición que era que querían vivir vidas heroicas. O sea, tanto el joven Guevara como Fidel se habían alimentado de libros de historia y de grandes gestas y epopeyas, ¿no? Y querían vivir vidas así, y pues lo vivían. Su separación a mediados de los 60 tiene mucho que ver con el rapidez de los cambios de la época, ¿no? En que, o sea, ellos batallaron en contrabatiza, después de 2 años toman el poder, entran a La Habana. Ninguno de los dos había ido a Europa, la Unión Soviética. Creían un poco el cuento del socialismo de la época emanante de la URSS. Y no fue hasta que estaban en el poder y que empezaron a transar con los rusos, con los soviéticos y demás, que empezaron a darse cuenta de las flaquezas de esa gran nación pregón del comunismo. Y el Che, como nunca disputó poder nacional en Cuba, y como era, como le digo, poco diplomático, no tenía pelos en la lengua, él comenzó a criticar duramente a los soviéticos, llegando a un momento en que su presencia era incómodo para los soviéticos en Cuba y también para Fidel. Pero Fidel, como gran conspirador, le siguió apoyando en su próximo paso, que era llevar la revolución más allá. Primero a África, que fracasó, y luego a Sudamérica, con destino final a Argentina. Pero bueno, como todos sabemos, la muerte le pilló en Bolivia. Y quedó la gesta, la gesta heroica, que vino a agregar una plusvalía como espiritual y heroico a la revolución cubana, que consagró hasta cierto punto la revolución de Fidel desde entonces. Y él, con su presencia, lo siguió pues abanderando hasta el final de sus días, a pesar de todo. John Lee, yo soy Daniel Remo, en general en París y hoy en Buenos Aires. Es muy interesante lo que cuenta, y además esa personalidad de Fidel que, que en Francia fue tan importante. Usted fue muy duro en la descripción de Raúl Castro. ¿Usted cree que va a poder manejar la transición o no? Porque no es una personalidad como la de Fidel, ¿no?
Mira, yo no sé si he sido muy duro con Raúl. Raúl era muy radical en su juventud. Todos estos hombres, o sea, el Che murió a los 39 años, Raúl tiene 85 claro. y Fidel acaba de morir a los 90. Han evolucionado en sus vidas. En su juventud, en los años 50, el Raúl era muy radical y el más militante, y los otros dos los tenían que aguantar en varias ocasiones. Curiosamente, después vinieron 50 años en que Raúl, a mando de las Fuerzas Armadas, estaba ahí como una eminencia gris de su hermano Fidel y el control de la revolución. Y no se le vio casi, o sea, nunca habló, solo ha dado una entrevista en su vida y fue a Sean Penn, ¿me entiendes? Es decir, yo lo conocí una vez y era inescrutable, me miraba de arriba para abajo y no me decía mucho, en fin. Lo que pasa con Raúl es que resulta que ahora que está en el control no tiene el carisma de su hermano, obvio, pero sí es muy cauto, muy astuto y tiene intuición de la calle, ¿no? Tiene un feeling, tiene el sentimiento de la población y ha actuado de acuerdo a esa intuición, de manera, a mi juicio, bastante pragmático y sensato. O sea, comenzó a liberar a los cubanos de ciertas condiciones de penuria y falta de libertad de movimiento, inclusive de expresión, aunque no político y mediático todavía, pero en el ámbito cultural, desde hace unos 7, 8 años para acá. Y entonces, hoy en día, y lo hemos visto en su medida quizás más pragmática, quiere entablar relaciones y intentar normalizar las relaciones con Estados Unidos. Perdón, le quiero decir algo porque justamente le habla Sofía Neyman desde la 1110 acá en Buenos Aires. ¿Usted cree que Fidel quiso boicotear el vínculo con el presidente Barack Obama o se resignó, ya que este nuevo vínculo con Estados Unidos era la única posibilidad de que Cuba no profundizara ese nivel de pobreza que tiene? Mire, yo creo que Fidel no le gustó, pero tampoco se opuso, es decir, era muy crítico. Yo creo que era algo que nunca concilió él en su vida, en su forma de percibir el acercamiento con los norteamericanos. O sea, así como cuando arrebató el poder de Batista, vio una isla prácticamente en manos de los norteamericanos y la única forma de liberarlo verdaderamente bajo ese espíritu casi del siglo XIX que tenía de soberanía, ¿no? Era deshacer sus holdings, ¿no? Norteamericanos en la isla. En momentos de la Guerra Fría eso significaba aliarse con la URSS, el socialismo, todo lo que sabemos. Y yo creo que nunca pudo sobrellevar su sentimiento de confianza y también de competencia con la gran superpotencia al lado. El hecho de que Raúl lo emprendió estando él todavía con vida era algo pues que es un poco paradójico, ¿no? Él había emprendido varias negociaciones y dio la impresión a sus allegados de que en el fondo Fidel nunca quiso, ¿no?, una relación plena de nuevo para mantener algún control para Cuba en esa relación. Viendo, digamos, la posición geográfica y los tamaños relativos de los dos países, uno puede entender eso, ¿no? Y la historia, sobre todo, de los dos países. Hoy en día, con un Trump que llega todo americano feo, ¿no? Y con sus gritos y sus puños y sus improperios, yo no sé cómo va a reaccionar Raúl, si puede mantener la compostura y medir sus palabras para intentar seguir adelante y tragar las ofensas, o hará lo que estoy seguro que habría hecho Fidel, y es cerrarle la puerta y decirle, bueno, señores norteamericanos, intentamos con ustedes, pero ya se ha probado que no se puede. Chao, tenemos otros amigos en el mundo, seguimos con nuestras penurias, pero orgullosos. No sé cuál de las dos opciones va a asumir Raúl, pero vamos a ver muy próximamente. Cristina Veiga. Sí, el deshielo que comenzó Barack Obama con Cuba, ¿puede terminar con Donald Trump
o las declaraciones de Trump solo forman parte de una retórica y luego como un hombre de negocios continuará con la apertura? Yo creo que, mira, todos estamos intentando leer las hojas de té en la taza para saber justamente eso. No tengo la respuesta todavía. Por sus selecciones de personal en altos rangos, yo temo de que Trump se ha optado por la extrema derecha. Tiene algunas selecciones más pragmáticos, pero justamente una semana antes de la muerte de Fidel, nombró un exiliado cubano-americano a su equipo de avanzada en el Departamento de Tesoro que supervigila los embargos, los bloqueos norteamericanos. Entonces, y es un hombre conocido por su lobby en contra del levantamiento del embargo a Cuba. O sea, y luego vinieron los tweets de Trump el mismo día después de la muerte de Fidel y hasta este lunes pasado diciendo que si no hay concesiones grandes por parte de Raúl, revierte todo. O sea, no sabemos, porque Trump es alguien sin precedentes, ¿no? Es un empresario bocón que llega a la presidencia. Y bueno, vamos a ver, es un reality y lo vamos a seguir viendo. Yo temo de que ha actuado mal hasta la fecha. Los cubanos van a estar reacios. Es cierto que no tienen muchas opciones hoy en día, pero ojo, hay un China ahí. Y entre el elenco de líderes que llegó para despedir a Fidel ahora a Santiago está Xi Jinping. Curioso, interesante, porque entre las primeras filas de líderes mundiales todos se quedaron en casa y mandaron segundos, pero Xi Jinping ha llegado. Bueno, a lo mejor le viene bien a China tener unos puertos en La Habana, claro. En Cuba. Y no, o sea, para ellos lo que significaría el costo de subvencionar a Cuba no sería mucho. Claro. Es el único país que veo que está en esas condiciones. Vamos a ver. Pero si Trump se porta mal con Cuba es un país definido por su orgullo nacional. Es un país que sobre todo tiene un culto desde la soberanía nacional. Y Fidel definió eso. Y Raúl se ha jurado en público hoy en mantener esa vigilia, ¿no? Entonces yo creo que hay una ala conservadora dentro de Cuba que ve con recelo los gringos. Yo creo que en estas circunstancias, con un empujoncito más, ellos dicen, chao señores, seguimos nuestro propio rumbo y buscan sus socios en ultramar. Pero vamos a ver, a lo mejor logran más pragmatismo. Yo sé que hay gente de la actual Casa Blanca de Obama, así como en varios lobbies de corporaciones grandes norteamericanas que han buscado distensión y negocio en Cuba, que están haciendo lobby, intentando hacer lobby con Trump y también hablando con los cubanos. A lo mejor detrás del telón hay un esfuerzo muy grande diplomático de intentar bajar los ánimos y seguir por el rumbo pragmático, ¿no? de los negocios y la buena vecindad. Muchísimas gracias, John Lee Anderson, periodista del New Yorker y biógrafo del Che Guevara, por estar en Corresponsales en Línea. Lo volveremos a llamar, fue un enorme placer escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.